Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Panorama, mi contribución habitual a la revista Perspective de la Cámara de Comercio. El formato es distinto, ya no es escrito, sino de esta forma de grabación, audio, algo más acorde a los tiempos que estamos viviendo. Así que bienvenidos y empezaremos este panorama que, como les decía también la última vez en mi última contribución escrita, el panorama de la actualidad política debe leerse en clave electoral y cada vez más. De hecho, lo estamos viendo. Vemos que son las parlamentarias de fin de año, de noviembre, y las primarias de septiembre las que están ordenando la vida política. Ordenando y desordenando, porque también hubo mucho desorden. Lo vimos especialmente en estas últimas semanas en lo que respecta a la oposición, a Juntos por el Cambio, donde hubo muchas batallas por candidaturas, territorios, poder, especialmente entre, digamos, el sector que en algunos momentos se considera de los halcones, representado por Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, y las palomas, que serían en este caso Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de Buenos Aires, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En la primera batalla terminó con la victoria de Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich se tuvo que alejar de su candidatura potencial en la ciudad de Buenos Aires y en cambio ahí se va a presentar María Eugenia Vidal. Digamos que el sector representado por Horacio Rodríguez Larreta y el mismo Horacio Rodríguez Larreta son los que van en ventaja en ese sector de la oposición, en la gran coalición de Juntos por el Cambio. Todavía hay otras batallas que se van a dar, pero en definitiva se puede pensar que todo se terminará por ordenar, porque todos se necesitan, tienen que ir juntos a las elecciones. Entonces ahí será la habilidad de Horacio Rodríguez Larreta muy importante para saber consolidar sus victorias, pero dejar también algún espacio a los otros componentes de la coalición. Es interesante este posicionamiento del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya sabemos que detrás de lo que está haciendo está su candidatura potencial a las presidenciales de 2023. De hecho, para Patricia Bullrich también es lo mismo. Digamos que hoy corre con ventaja Rodríguez Larreta en este momento, y probablemente será él el gran ordenador de PRO, porque ahí estamos hablando en realidad de una parte de la coalición, el partido mayoritario, pero que no es todo Juntos por el Cambio. Y vemos como también, y es otro dato interesante, se han despertado los radicales, que también tienen sus halcones y sus palomas. Ahí hay un fenómeno nuevo, como la aparición de Facundo Manes, que para algunas personas representa una ampliación de la coalición hacia una suerte de centro-izquierda. Y en todo caso, los radicales quieren tener más espacio. Si no es desde ahora, van marcando la cancha para en 2023, y de acá 2021 y 2023, ir pesando más en la coalición. Es otro dato interesante, porque si se refuerza también la UCR, si se amplía la UCR, es bueno para la coalición en sí. Lo que por otro lado notamos es que del lado de la oposición no hay propuestas, no hay ninguna propuesta nueva. Hay una crítica acérrima a todo lo que está haciendo el gobierno o lo que no ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, pero no hay propuestas. No se ve qué cambios o qué país quieren o quisieran si mañana, en 2023, pudieran volver al poder. Del otro lado, la coalición del Frente de Todos también tiene, obviamente, sus internas. Muchos observadores insisten sobre el hecho que la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va ganando espacio
y peso frente al presidente Alberto Fernández. Yo no estoy tan seguro que sea realmente así. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, si bien no tiene peso propio, aparte de ser presidente, lo que ya es bastante, si no tiene seguidores directos, si no hay un albertismo, tiene el apoyo táctico, por lo menos, de muchos sectores que no son cristinistas, kirchneristas o camporistas, sea gran parte del gremialismo, sean muchos de los gobernadores, sean muchos intendentes también. Entonces hay un juego de equilibrio también en esta coalición, que si bien, como decía, tiene sus internas y se va a haber disputas por las candidaturas, va a lograr un equilibrio para llegar de la mejor manera posible a las elecciones legislativas, pasando primero por las primarias. Aquí en la coalición hay que señalar el rol quizás nuevo, más importante, que está teniendo Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados se ha distinguido con viajes al exterior, con propuestas económicas y políticas, jugando quizás un papel central. Ya fue muy importante para que la coalición de Frente de Todos ganara las elecciones del 2019. Sin su aporte no hubiera sido posible, y ahora se lo ve crecer. Veremos qué es lo que nos dice eso de su futuro. En todo caso, sigue teniendo un papel importante. Del lado del gobierno, hay que decir, tampoco hay muchas propuestas. Recién les decía que el Juntos por el Cambio no tenía. El gobierno trata de llegar de la mejor manera posible a las elecciones, gracias quizás a dos elementos. Uno, el plan de vacunación, que está avanzando mucho y bien, y eso es importante porque, aunque por ahora las encuestas nos dicen que los electores no le dan tanta importancia a ese avance, lo que se sabe de lo que ha pasado en otros países del mundo es que en general, cuando la vacunación avanza y llega a niveles sustanciales, de 50% más de la población con una dosis y un porcentaje importante de gente vacunada anti-COVID con 2 dosis, el humor social mejora. Es lo que está pasando y ha pasado en Europa, se vio en varios países, aunque también en Europa ahora están temiendo una cuarta o quinta ola. Ya veremos, pero digamos que en el momento que hubo avances significativos de la vacunación contra el COVID, mejoró el humor social. Entonces, ahí el plan de vacunación es, aparte de su rol obviamente sanitario, es también un arma política para el gobierno. De hecho, la oposición lo sintió bien, que desde el principio no dejó de denigrar sistemáticamente todo lo que se hacía en la lucha contra la pandemia y especialmente el plan de vacunación. Empezaron algunos diciendo que era veneno, después que no había vacunas, incluso cuando llegaban las vacunas, después que las personas que tenían la primera dosis y no la segunda, que estaban muy preocupadas porque esas inoculaciones vencían, lo que no es cierto, como lo saben bien los médicos y los científicos, y eso lo dijeron muchos políticos que tienen toda la posibilidad de informarse, e incluso muchos comunicadores que obviamente ven con mucho más simpatía a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. En todo caso, esto está avanzando, ha dado pasos importantes, y muy pronto, la Argentina estará en el nivel de vacunación de muchos países europeos. Vemos ahora incluso las segundas dosis que faltan de la Sputnik, entre otras, se están fabricando en el país, se están haciendo testeos para poder usar otra vacuna para la segunda dosis. Eso se va a arreglar, se va a resolver, y además ahora también probablemente se firmarán acuerdos con los laboratorios estadounidenses que hasta ahora no tenían la posibilidad de entregar vacunas a la Argentina. Un dato nomás, en el momento que estoy hablando, la Argentina se sitúa entre los 20 países del mundo que más vacunas aplicaron, los 20. O sea, no es un dato menor. Es cierto que está empezando a estar mal situada por la cantidad de fallecimientos. Eso es un dato que no se entiende bien por qué los fallecimientos, las muertes son tan importantes,
pero no nos olvidemos tampoco que muchos países han superado los 100.000 muertos. No hablo de ni Brasil, México, Estados Unidos, la India, etc. Pero Francia llegó a 114.000, el Reino Unido a 140.000. Y en cuanto a las críticas también de la oposición, haciendo responsable al gobierno de las muertes, todo es muy relativo, se hará el balance al final, no hay una responsabilidad directa. De hecho, en este momento en Uruguay, la oposición del Frente Amplio le hace las mismas críticas al gobierno del presidente Lacalle Pou. Es decir, en todos los países hay ese tipo de utilización política, tanto del partido del oficialismo como de la oposición, de la cuestión de la pandemia y de la cuestión de las vacunas, y de los fallecidos y de las vacunas. Entonces, te decía, un elemento es el plan de vacunación para el gobierno, y el otro va a ser efectivamente, como siempre, tratar de que mejore la situación económica que percibe la gente, no solo por el crecimiento de la economía, que en este momento es real, pero es un rebote después de un año, del año pasado, que la economía cayó casi un 10%, ahora un rebote de 6,5%, por ejemplo, pero hacer que la gente sienta que tiene más dinero. O sea, fogonear el consumo, como se hace siempre en año electoral. Hay una serie de medidas, va a haber aumentos de sueldo, va a haber adelantos del aumento del salario mínimo, también una reforma para los monotributistas y ganancias. Todo eso hace que probablemente de acá a las primarias de septiembre, que el bolsillo de los argentinos esté algo mejor. Y eso también es un elemento que puede ser importante para que parte de la opinión siga votando por el Frente de Todos. Las encuestas hasta ahora no le dan bien en realidad a nadie. Incluso el peronismo no está absolutamente seguro de poder ganar la provincia de Buenos Aires. Se puede dar una gran batalla ahí y sabemos que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Hay muchas provincias que están disputadas, sin embargo, salvo que haya una sorpresa muy grande de un lado o del otro en algunas jurisdicciones, no se prevé cambios sustanciales en el Congreso. Es decir, que la hipótesis más probable es que después de las elecciones de noviembre siga la situación actual con un amplio control del Senado por el oficialismo, pero una mayoría relativa en la Cámara de Diputados que no le permite hacer lo que quiere el oficialismo. Para cada proyecto necesita buscar aliados y cuando no los encuentra, las cosas no avanzan para el oficialismo. Esa situación de semibloqueo tiene sus ventajas. Por un lado, hay un equilibrio entre lo que representa la oposición y el peso de la oposición. Por otro lado, impide cierta acción de gobierno. Cada uno lo verá a su manera en este sentido. Hablábamos del oficialismo, hay que notar también la presencia de un candidato, un sector del peronismo que quiere avanzar de forma independiente. Hablo de Florencio Randazzo, que hace reflotar la idea de la avenida del medio o del centro, pero es probable que no tenga mucho éxito, y salvo sacarle algunos votos a cada una de las dos coaliciones, pero seguramente más al Frente de Todos, o sea, el peronismo tradicional. Bueno, todo, como decía, se tiene que leer en clave electoral, incluso, ya que si hablamos un poco de economía, lo que ha obtenido el gobierno, especialmente el ministro Martín Guzmán, del Club de París, que es con un aporte menor. La Argentina evitó el default, debiendo pagar solo, entre comillas, 430 millones de dólares, con lo cual se evitó el default y se postergó el pago de la deuda pendiente con el Club de París a marzo del 2022,
con lo cual también da más tiempo, y era lo que realmente buscaba el gobierno, para seguir negociando o no negociando con el Fondo Monetario Internacional, porque el acuerdo que se buscará y esperemos se encontrará con el Fondo Monetario es un acuerdo que va a tener también ciertas exigencias para la Argentina en términos de ajuste del gasto público, entre otros. O sea, habrá un ajuste en algún momento y de alguna manera. Y es lo que el gobierno no quiere decir hoy, pero es inevitable. Y no, el Fondo Monetario no podrá responder positivamente a algunas exigencias que están surgiendo en el oficialismo del sector más cristinista y de la propia vicepresidenta, que pide, por ejemplo, que el acuerdo de facilidades extendidas sea por 20 años y no 10, como es la norma del Fondo Monetario. En fin, siempre hay exigencias que hace la Argentina a la hora de negociar, que se traducen por querer cambiar las reglas, y las reglas de instituciones que son más importantes que la Argentina. Entonces eso probablemente no tendrá éxito, pero se posterga la eventual firma, negociación y firma del acuerdo a después de las elecciones parlamentarias de noviembre, que era el objetivo buscado por los sectores políticos del gobierno, no inicialmente el de Martín Guzmán, pero Martín Guzmán se tuvo que alinear sobre el oficialismo y el sector político del oficialismo. Entonces, este es el panorama que tenemos ahora. No habrá muchos más cambios, habrá que esperar la constitución de las listas para hacerse una opinión más clara sobre las posibilidades de cada una de las coaliciones, sabiendo que las situaciones locales son, o sea, a la vez las situaciones locales y la fuerza de las candidaturas, las personalidades de los candidatos son muy importantes en este tipo de elecciones, y teniendo en cuenta, por otra parte, lo que nos dicen actualmente las encuestas, que es que el hombre, la personalidad política más popular y con menor rechazo es Horacio Rodríguez Larreta, y las personalidades políticas con mayor rechazo y menos populares son el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri. Es interesante ver, porque Cristina tiene su núcleo duro, pero no despega, y Kicillof no logra hacerse realmente un lugar en la vida política argentina. Y podemos decir que de alguna forma siguen ganando los moderados, pese a que en las dos coaliciones hay momentos de discursos que le hablan únicamente al sector más duro de su electorado, al núcleo duro de su electorado. Notablemente lo hace Patricia Bullrich, notablemente lo hace Cristina Kirchner, a veces incluso Alberto Fernández, aunque ahora hablan menos. El que no lo hace porque está en la gestión y porque cultiva ese perfil moderado es Horacio Rodríguez Larreta, y está tejiendo alianzas personales con elementos del PRO que son cercanos, pero también fuera del PRO, para pensar en lo que sería una alianza renovada en vistas de las presidenciales de 2023. Creo que es digamos, lo que más podemos resaltar en este momento, sabiendo que antes de 2023 estará 2021, o sea, estas elecciones primarias y después legislativas. Decía que probablemente no haya sorpresas, pero si las hubiera, hay que tener cuidado con el resultado de la reacción de los mercados. Hay que recordar lo que pasó en 2019, cuando parte del electorado macrista quiso castigar al presidente y generó una reacción de los mercados, una devaluación muy importante del peso. Cualquier cambio muy significativo en las primarias de septiembre, pongamos, por ejemplo, una grave derrota del oficialismo en provincia de Buenos Aires, o al contrario, resultados no tan buenos por el oficialismo porteño, o sea, por la oposición en
en la capital federal, o alguna sorpresa en Córdoba, que es otra provincia muy disputada, o un resultado global muy favorable a una de las dos coaliciones, podría tener incidencias directamente en los mercados, en la moneda y en el dólar. Pero eso hoy ya es otro asunto. Muchas gracias.